Lo tenemos de vuelta al pastor Cristian Villamizar. ¿Cómo le va, pastor? Dios le bendiga. Pues había apartado, Dios le bendiga, Santiago, había apartado el tiempo para estar con usted, me ha tomado el tiempo y yo dije, bueno, ya que más, ya vamos a aprovechar. Y pues ya que tocaron este tema, no sé si le parece que sigamos tocando este tema, ¿Cómo? Santiago. ¿Qué Ya que tema tocaron el particularmente? tema, Disculpe. el de la infabilidad de la iglesia. Ok, bueno, pará. Déjeme Te ver. doy el tiempo para que busques la forma. Mientras tanto, le mando un abrazo a todos los que nos están ayudando con los superchats. Gracias a todos. Muchas gracias por sus comentarios, por su ayuda, por su compartida, sus oraciones, por absolutamente todo, queridos. Muchas gracias. Bueno, Santiago, en orden a lo que llevaban hablando con Veloz, quisiera compartir aquí tengo, no sé cómo hago para compartir ¿Qué querés hacer? Pará. Vamos en orden. Haceme el planteo, o sea, ¿qué tema querés hablar? ¿Cuál es tu duda, tu inquietud, tu objeción? Te quiero escuchar primero. Dale. Ok, dudas no. Duda no tenés. Bien. Un planteamiento. Nosotros los cristianos creemos que la palabra de Dios es infalible, creemos que es nuestra única regla de fe y conducta. Ajá. El catolicismo romano cree que no solamente la Biblia, sino que la iglesia, el magisterio y la tradición. Entonces yo quisiera, Santiago, para poderle entender, que usted me planteara por qué usted cree que la iglesia y la tradición sí son infalibles o están a la misma par de la autoridad de la Biblia. Adelante, Santiago. Bueno, porque es por promesa de Cristo que la iglesia ha de ser infalible por una asistencia especial del Espíritu Santo en ella, ¿no? Particularmente con quienes son encargados de guiarla, que son sus pastores. Pues reitero más o menos y de forma rápida el planteo que había hecho. La iglesia, institución visible, entre otras cosas, por medio de sus jerarquías, necesariamente debe enseñar el Evangelio porque ella es medio de salvación. Ella es faro profético en medio de las tinieblas. Es la voz de Dios en un mundo contaminado por el pecado. Entonces, como Dios desea que todos se arrepientan y sean salvos, necesariamente la iglesia debe conservar puro el mensaje del Evangelio para poder ser comunicado y así creído la gente pueda ser salva. Esta misión de la iglesia debe ser efectiva y perdura hasta el regreso de Cristo, hasta la parusía. Por ende, la iglesia no puede caer en el error doctrinal hasta que Cristo vuelva. ¿Quiénes son los encargados de enseñar, pastorear la jerarquía de la iglesia, los pastores de la iglesia? Por ende, dado que Cristo va a llevar a cabo este plan en su iglesia, necesariamente creemos que la iglesia es infalible y por extensión el Papa. Ok, ¿qué pasaría, Santiago, si ese deber ser, como usted lo dice, que sabemos que una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser? ¿Qué pasa si ese deber ser no se cumple, Santiago? Y la iglesia que debe ser infalible, deja de ser infalible y se contradice. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué haría usted? Es un buen planteo y lo mismo pasa con la escritura. Y de la misma manera que hay planteos hechos por escépticos y algunos teólogos modernistas, progresistas, para mostrar que la escritura no es infalible ni inerrante, y yo sigo creyendo que la Biblia es palabra de Dios, pueden haber casos en donde se nos presente históricamente una dificultad por aparentes contradicciones, pero mismo así yo por fe en las palabras de Cristo sigo creyendo en que la iglesia es infalible, como ocurre con la Biblia, hermano. Ok, entonces mire, me disculpa si no tomo las palabras correctamente. Usted se refiere a que si la iglesia se contradice, son posibles que, me disculpa para no
No, yo no sé a qué caso es el que vos me vas a presentar, por ende, yo dije, pueden haber aparentes contradicciones, de la misma manera que muchos teólogos escépticos, modernistas, progresistas, presentan, en el caso de la Biblia, aparentes contradicciones en la Biblia. Y pese a que uno como cristiano quizás no puede ser lo suficientemente bueno para tratar de demostrar que eso es una aparente contradicción y no una contradicción, uno sigue creyendo en que la Biblia es palabra de Dios con todas las dificultades que se puedan llegar a presentar. Lo mismo pasa en el caso del magisterio de la iglesia. Me permite, no sé cuánto tiempo me pudiera permitir para darle las aparentes contradicciones de la iglesia. ¿Con cuánto tiempo? Sí, mira, no la hagas larga. Pasame un caso y lo escuchamos y lo charlamos. Pues si me permite, voy a pasarle varios casos, ¿sí? Vamos con uno, para así Bueno, empezamos. Okay, la idea de no sea una exposición, un diálogo sería. Ok, vale, está bien. En cuanto a la historia de la infalibilidad papal, ¿sí? Varios obispos católicos se opusieron a declarar la doctrina de la infalibilidad papal como dogma en el concilio de 1870. En sus discursos, un gran número de ellos mencionó la aparente contradicción entre semejante doctrina y la conocida inmoralidad de algunos papas. Uno de estos discursos fue pronunciado por el obispo José Stroessmayer en su argumento contra el edicto de la infalibilidad como dogma. Mencionó cómo algunos papas se habían opuesto en contra de otros papas alrededor de la historia, cómo se contradijeron unos a otros, e hizo una mención especial como el Papa Esteban llevó al Papa Formoso a juicio. Creo que conoce esa historia, ¿verdad? Muy por arriba. ¿Sí? Ok, muy por arriba. Voy a continuarle leyendo. Ok, algo horrendo, puesto que el Papa Formoso había muerto hacía 8 meses. Sin embargo, su cadáver fue desenterrado de su tumba y llevado a su juicio por el Papa Esteban. El cadáver putrefacto fue desenterrado y situado sobre un trono. Allí ¿Puedo ser curioso? Disculpa la interrupción. ¿Puedo ser curioso? ¿Qué es lo que estás leyendo? Para saber únicamente, no es que lo estoy poniendo en tela de juicio lo que estás leyendo, sino para saber. Ahorita le paso los links de dónde No, pero ¿qué lees? ¿Qué lees? No, simplemente ¿qué lees? ¿De dónde lo estás sacando esto? De la Enciclopedia Católica. ¿Se llama así el libro Historia de la Enciclopedia Católica? Sí, ¿dónde está esto? Así se llama Historia. No, se llama Enciclopedia Católica. Ok, Enciclopedia Católica, ¿qué? Tomo, ¿qué más? Ahorita le va a pasar el link. Ahorita le paso el link. Pero no sabes ahí, pero no lo tenés ahí delante. No, acá no lo tengo, me perdona, acá no lo tengo, pero yo ahorita le coloco el link. Tranquilo. Dale. Okay, lo voy a terminar de leer. Dice, el cadáver putrefacto fue desenterrado y situado sobre un trono. Allí, ante un grupo de obispos y cardenales, lo ataviaron con ricas vestimentas del papado. Se puso una corona sobre su calavera y el cetro del santo oficio colocado sobre los calavéricos dedos de su mano mientras se celebró el juicio. El hedor del muerto llenaba la sala. El Papa Esteban, adelantándose hacia el cadáver, lo interrogó. Claro está, no obtuvo respuesta a los cargos. Y el Papa difunto fue sentenciado como culpable de todas las acusaciones. Entonces le fueron quitadas las vestimentas papales, le arrebataron la corona y le mutilaron 3 dedos. Cadáver putrefacto atado a una carroza por las calles de la ciudad. El cuerpo fue más tarde lanzado al río Tíber. Lo puede conseguir, Santiago, si quiere. Enciclopedia Británica, volumen 17, página 224. Ok. Si quiere lo anota. Ok, ahí está. Entonces, adelante. Hablemos de esa contradicción. Pero, ¿y cuál sería la objeción? No entendí la objeción. ¿No entiende la objeción? ¿Un papa contradice al otro? ¿O le muestro casos en los que un concilio contradice a otro? Claro, pero el hecho de que un papa contradiga a otro, vos lo estás presentando como un caso en contra de la infalibilidad papal. Así es. Pero ¿cuándo el papa es infalible, hermanazo? Cuando habla cátedra. ¿Y aquí hablo de cátedra? En este caso dio enseñanzas.
Pero habló de cátedra. De enseñanzas, claro, por supuesto. Mira, a ver, Santiago, no se ría, porque a veces la risa es sinónimo de desconocimiento. Y si puede ser, pero en este caso es sinónimo de gracia. Santiago, ponle cuidado, permítame decir la idea. Si usted deja la iglesia cristiana evangélica, porque hay diferentes interpretaciones, hay iglesias que se contradicen entre la una y la otra, usted debe conocer también la iglesia en la cual usted ahora es parte, y cómo en la historia se han contradicho concilios el uno al otro y papas el uno al otro, tanto así que viene un papa, desentierra a otro papa, le hace un juicio y lo condena. Eso es contradicción, donde usted no puede decir en público, ya que usted ahora recibe la fe católica, no, es que yo desconozco la historia. Si usted se está metiendo en ese paquete, debe conocerlo, Santiago. Bien, usted tiene que conocer a dónde se metió. Sí, tenés mucha razón, Ahora, viste que yo te dije que vos me podés presentar casos de aparentes contradicciones en el magisterio. Yo te dije, mirá, porque creo, analizando el tema históricamente, yo creo que muchas veces no tenemos las fuentes que quisiéramos para poder reconstruir el pasado tal y como fue, y dado que a nosotros del pasado nos llegan las fuentes fragmentadas, nos llega información fragmentada, tenemos parte de esa información, y esa parte de información lo que nos arroja son dudas respecto a un tema particular. Habiendo dicho eso, yo como persona de fe, ante una aparente contradicción, eso no me obliga a abandonar la fe que he abrazado. Mira, ¿te puedo dar un ejemplo? Santiago, yo no le estoy diciendo que tenga que abandonar la fe que usted ha abrazado. Lo que estoy diciendo... Claro, pero si la iglesia es falsa... Pero escúchame. Pero yo te escuché. Pero es que yo te escuché. Pero pará, yo te escuché. Pero yo te escuché. Necesito que vos me escuches. Dale. Vos me estás planteando esta objeción para mostrarme que la iglesia católica no es la iglesia verdadera, porque la iglesia católica sostiene un dogma que es falso. Y entonces, ¿para qué me presentas esta objeción? Ok, estamos hablando de la infalibilidad de la iglesia. Y le estoy demostrando eso para demostrar que la iglesia sí es falible. Y bueno, y entonces, pero si la iglesia católica ha sido falible. Pero escuchá lo siguiente. Pero escuchá, querido, escuchá. Si la iglesia católica sostiene que es infalible y no lo es, sostiene algo que es falso. Por ende, ella es falsa. O sea, estoy siendo más protestante que vos todavía. Bien, ¿no ves? Vos al asentir me terminás dando la razón, que tu objeción tiene como objetivo mostrarme que la iglesia católica es falsa. Ese es tu objetivo. Ahora, escúchame. Mi planteo es el siguiente. Vos podés presentarme casos de aparentes contradicciones del magisterio, de papas, y pueden algunos ser acertados y otros no. Yo desde mi humilde punto de vista creo que hay mejores ejemplos que podrías haber traído y no este caso. Porque en este caso yo creo que pese que hay una aparente contradicción, el Papa no está hablando ex cátedra. Por ende, no hay ningún problema para la Iglesia Católica. Ahora, yo podría presentarte casos de aparentes contradicciones en la Biblia y vos seguirías creyendo que la Biblia es palabra de Dios y es infalible. Ahora, recordá una cosa, hermanazo. Si la Biblia se contradice a sí misma, la Biblia no es infalible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Te doy un ejemplo. Te podría dar varios ejemplos, pero no quiero monopolizar la palabra. Génesis capítulo 1, verso 25. Dice, e hizo Dios las bestias de la tierra según su género y el ganado según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Todo eso ocurrió en el sexto día. Cuando voy a Génesis 2:18 dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. La pregunta es la siguiente, hermano. ¿Qué formó Dios primero, los animales o al hombre? A los animales. Pero acá Génesis capítulo 2 parece indicar lo contrario. Ok, según usted, ¿eso es una contradicción, Santiago? No. ¿En serio? Yo no estoy diciendo eso.
No me estás entendiendo. No me estás entendiendo. Es una contradicción y la Biblia se contradice. Porque no te estoy diciendo eso. ¿Qué está queriendo decir? No te estoy diciendo eso. Entonces, vos lo que tenés que hacer, hermano, pastor, lo que tenés que hacer es prestarme atención mi planteo. Reitero, yo no estoy hablando de contradicciones. Yo no creo que esto sea una contradicción. Sí creo que es una aparente contradicción. De la misma manera, escúchame. No es una contradicción, no pero escuchá. Que lo discutamos. Ahora yo sí le pero puedo escuchá. mostrar contradicciones, pero no escuchá. aparentes contradicciones. Pero escuchá. Yo necesito, mirá, vos para dialogar necesitas escuchar a la otra parte y entenderla. Porque si no, lo único que vos estás haciendo es entrar a querer refutar algo que yo no estoy diciendo. Y no me terminás de entender. Reitero. Por una cuestión de fe, yo creo que esto no es una contradicción. Es una aparente contradicción, pero no es una contradicción. Lo mismo ocurre respecto al magisterio. Por una cuestión de fe, van a presentarse casos históricos que son aparentes contradicciones, pero por una cuestión de fe, yo voy a creer que no son contradicciones. ¿Por qué? Porque yo creo algo respecto a la iglesia. Vos vas a creer que esto no es una contradicción, que es una aparente contradicción. ¿Pero por qué? ¿Porque podés explicarlo? No, sino porque vos crees algo respecto a la Biblia. ¿Qué es lo que crees respecto a la Biblia? Que la Biblia es infalible y por ende no se puede contradecir. Entonces, dado que la Biblia es infalible y no se puede contradecir, vos no vas a creer que esto sea una contradicción. Vas a creer que esto es una aparente contradicción y que tiene una explicación. Bien, lo aplaudo porque me parece sabia esa postura. Pero es la misma postura que tengo yo respecto al magisterio. ¿Estás entendiendo? No, Santiago, le voy a decir dónde está la gran diferencia. Bueno, primero explícame el caso de Génesis, entonces. Ok, le voy a explicar el caso de Génesis. Ahí está, me dice, Génesis, ¿qué? Génesis capítulo 2, ya te digo. 2:18, por favor. Ok, dice... Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ese es el 18. Continúa, por favor. Ok, el 19. Ok. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los leyendo ese versículo, ¿qué formó primero Dios? ¿Al hombre o a las bestias? A las bestias. Leyendo ese versículo que acabas de leer. Por supuesto, ahí no está diciendo que es posterior a la creación del hombre. No se ría, Santiago, estamos hablando serio, mire. Ahí dice que posterior, póngame cuidado, posterior a la creación del hombre, lo que nos dice el versículo, mire, dice acá, Jehová Dios formó pues de la... Ahí no dice que después de eso lo formó, dice que los trajo, toda ave los trajo a Adán, para que Adán le colocase un nombre. Es el sentido correcto. Ahí no dice, e inmediatamente después que Dios crea al hombre y saca a la mujer, entonces luego crea el Señor los animales. No lo dice, ya está claro. Creo que es en el cuarto día que crea los animales. Mire, le voy a colocar otro ejemplo mejor que usted pudo haber utilizado. Santiago dice que la salvación es por obras. Pablo dice que la salvación... Me gustaría compartir pantalla, si vos me lo permitís, para leer el pasaje en una versión evangélica. La tenemos ahí a la versión NBI, es una traducción evangélica. ¿Está bien? Dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó desde la tierra toda ave del campo y todo animal del campo. Lo dice una traducción evangélica, la NBI, hermanazo. Entonces Dios. Entonces, ¿cuándo? Entonces. Santiago, ahí nunca está diciendo que después de la creación del hombre Dios hizo los animales. Está súper claro. Ahí, mire, siga leyendo el sentido del versículo. Se los llevó al hombre para que el hombre le colocara nombres. Escucha, mira, yo lo voy a leer. Mira, lo voy a leer. Si me permitís leerlo, pero me permitís leerlo. Mira. Pero necesito leerlo porque estás diciendo algo que no es así. Para. Pero estás diciendo algo que no es así. Mira, leamos el pasaje juntos. A mí me gusta ir a la Biblia.
A mí, con todo respeto, te digo, me gusta ir a la Biblia. Dice, 2:18. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. NBI, versión evangélica. Versículo 19. Entonces, Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave de los cielos. Discúlpame, con todo respeto te lo digo, o no tenés comprensión lectora, o no sé cómo resolver esta cuestión. Entonces Dios, el Señor, formó, indica aparentemente que fue posterior a esto, querido. Con todo respeto te lo digo, me parece que le estás cerrando tu explicación. Ay, a ver, Santiago, mire, el decir que una persona no tiene comprensión lectora, de verdad ya es algo más grande, pero sin embargo le va a tener paciencia por amor y le voy a decir lo siguiente, aunque yo sí tengo, en este caso, la capacidad, por la gracia de Dios, de explicarle una aparente contradicción. Usted no tiene, yo también creo eso. Escúcheme, Santiago, usted no tiene la capacidad de explicar las contradicciones que han habido a través de los siglos entre Trento, el Concilio Vaticano II, entre estas contradicciones que han tenido los papas. Uno condenó a Juana de Arco como bruja, el otro dijo que no, que era santa. Eso son contradicciones, Santiago. ¿Cómo usted dice, mire, la fe que yo arropo ahora no se contradice? Porque yo tengo entendido y he visto su video. Bueno, ¿me podés explicar la contradicción acá? Pero permítame hablar, Santiago. Bueno, pero la idea es que discutamos este texto. Santiago, cuando usted está hablando. Pero yo necesito que vos trates el texto. Yo me salgo de la iglesia evangélica porque cada uno interpreta a su manera y dice, Dios me dijo. Pero usted viene a ver que hay tremendas contradicciones en esa iglesia que usted ahora está arropando esa fe. Te entiendo. Podemos ir a la Biblia, pero ¿en qué momento? Pero hermano, te entiendo. ¿En qué momento vamos a la Biblia? ¿En qué momento vamos a la Biblia a analizar el caso que te presenté? Dale. Usted quiere continuar con eso, que sí es una contradicción. Si usted mismo ha dicho que es una aparente contradicción, Santiago. Pero explícamelo, dale. Explícamelo. ¿Ya se lo expliqué? Dale, explícamelo. Ya se lo expliqué, Santiago. No se lo expliqué. Mire, ahí dice. A ver, podrías hacer el esfuerzo de, si ya me lo explicaste, explicármelo nuevamente. ¿Podrías hacer el esfuerzo? Ok, ya va. Dale. ¿Me puede decir con qué cita, un momentico para ver con qué cita es la contradicción? ¿Con Génesis 1 o qué? No, reitero, yo no estoy diciendo que sea una contradicción, es una aparente contradicción. Ok. Bien. ¿Con qué cita? Ya te digo, dame 1, un 20, segundo. Con 1.20, Génesis 1.25, 26. 1.20. Con 1.20, creo. 1.25, 26. Ok, hizo Dios los animales. Ajá, 25, 26. Lo voy a leer. Dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. ¿Esto fue en qué día? El día quinto. Si la Biblia nos dice, en el día quinto creó Dios los animales de la tierra según su género, ganado según su género, animal según su género. La Biblia lo aclara en ese primer versículo. Luego, en el que hay aparente contradicción, que Santiago lo está citando, es Génesis 2. Génesis 2, 19 en adelante. 18 y 19. Nos dice acá, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Todo el texto, vamos a leerlo. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Pregunta, el versículo como tal nos está explicando que posterior a la creación del hombre, Dios crea a los animales, o el texto nos está explicando que posterior a la creación del hombre, Dios llama a aquellos animales que había creado y los pone delante de Adán para que Adán le coloque el nombre. Pregunta. Según el texto que estamos viendo en pantalla, que es una traducción evangélica, la NBI,
Lo que sucede es que después de crear al hombre, Dios crea a los animales al parecer. No, Santiago, mire, me extraña si usted fue realmente cristiano evangélico y usted sabe de interpretación de la Biblia. Usted debe creer, Santiago, que yo no puedo agarrar un pedacito de la Biblia si no leo totalmente el contexto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque yo pudiera decir un ejemplo, voy a colocar otro ejemplo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si yo agarro el pedacito que dice, solamente el pedacito que dice, no hay Dios, ¿quiere decir que Dios no existe? No. No puedo agarrar ese pedacito, ¿verdad? Tengo que leer todo el contexto. Y si leo todo el contexto del versículo 19, ahí nos dice claramente el sentido de ese versículo. Dios el Señor formó de la tierra toda vez el cielo, toda Mira, el mar, hermano, con todo respeto, acá yo te voy a explicar algo que pasa. Mira, yo te voy a explicar algo que está pasando, hermano. Toda persona bien intencionada, independientemente de que sea católica o evangélica, evidentemente ve el problema en el que te encontrás. Te lo voy a explicar más fácilmente para que lo puedas entender si es que lo querés entender. Acá hay una aparente contradicción. Para mí, reitero, como hombre de fe, no es una contradicción. ¿Por qué? Porque yo parto del punto de partida, que es la Biblia es infalible porque es inspirada por el Espíritu Santo. Por ende, no puede tener contradicciones. Eso es lo que mi fe me dice. Pero cuando voy al texto, hay muchos casos en donde hay aparentes contradicciones, como en el caso que estoy presentando. El caso que estoy presentando es un caso súper evidente, lo tengo en pantalla y es una traducción evangélica. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que yo no creo que esto sea una contradicción? No porque lo pueda explicar a partir del texto que tengo en pantalla, sino porque previamente yo creo que la Biblia es palabra de Dios y al ser inspirada por el Espíritu Santo no puede contradecirse. La explicación final probablemente no la tenga. ¿Cómo yo resolver esta aparente contradicción? Probablemente yo no tenga los recursos para poder hacerlo, contundentemente respondiendo, no, esto es esto y esto es lo otro. Pero creo que no es una contradicción por causa de la fe que tengo en la Biblia, que es palabra de Dios y por ende no se puede contradecir. Bien, lo mismo, estoy planteando simplemente un caso como paralelo, como analogía de lo que sucede con el magisterio. Lo mismo pasa con la iglesia. La historia, cualquier conocedor de historiografía va a saber que esto es así, la historia a nosotros nos llega fragmentada. Hay fuentes que nos llegan fragmentadas, la información nos llega fragmentada. A nosotros no nos llega información completa y rigurosa respecto a cómo fue cada uno de los hechos y cómo sucedieron cada uno de los hechos. Nosotros tenemos información fragmentada y hay veces que en la historia aparentemente va a haber problemas de contradicción y que quizás de primera mano nosotros no podamos dar una respuesta contundente diciendo, pero es por esto, por esto, por esto y por lo otro. Pero la posición del católico es la misma que la del evangélico. ¿Cuál es la posición? Pese a que quizás contundentemente no te pueda dar una respuesta del por qué esto no es una contradicción, yo no creo que la iglesia se contradiga por causa de lo que creo acerca de la iglesia. De la misma manera que el evangélico va a decir, esto no es una contradicción, como está haciendo el pastor. Pero ¿por qué está diciendo que no es una contradicción? Por causa de lo que cree respecto a la Biblia, que la Biblia es palabra de Dios. Y ojo, no lo critico, lo aplaudo porque es una postura de fe, pero esa misma postura de fe que tiene el pastor es la postura de fe que yo tengo respecto a la iglesia. Creo que toda persona bien intencionada ha entendido el argumento. ¿Me permite contestar su argumento? Sí, claro que sí, hermano. Con todo respeto, Santiago, pero su argumento es muy, muy, muy débil. Ok. Y le voy a explicar por qué creo que es muy débil. Número uno, porque las aparentes contradicciones de la Biblia tienen su respuesta. Y usted no tiene respuesta digámosle, vamos a darle el beneficio de la duda, de las aparentes contradicciones históricas que han tenido los concilios y los papas. Pero usted no tiene cómo probar eso. ¿Sabe por qué? Porque simplemente usted quiere afirmar que yo debo tener una fe ciega. Imagínense, yo al hacerme católico tengo que tener una fe ciega. Sale mañana el Papa y me dice a mí
que un ejemplo, no lo ha dicho, pero o sí lo ha dicho, no sé, dice que los ateos también se salvan, no importa que sean ateos, ellos también van al cielo. Y yo, como yo tengo una fe ciega y no puede contradecir el Papa a los concilios, entonces yo creo que él no dijo lo que dijo. Así es entonces, Santiago, porque yo tengo una fe. Yo tengo fe en la iglesia, claro. Entonces, por ende, lo que acabo yo de escuchar del Papa no es cierto. O sea, lo escuché, pero no es cierto. No es que no sea cierto. No es que no sea cierto. No es que no sea cierto. Es que no es una contradicción. Puede parecer, pero me vas a, si me haces una pregunta. Pero si me haces una pregunta es para que te responda. Santiago, pero me estás haciendo una pregunta. Pero me estás haciendo una pregunta. No, yo no le estoy haciendo preguntas. ¿Cómo que no? Estoy terminando de dar mi explicación. Me acabaste de hacer una pregunta. Mire, Santiago, con todo bueno, respeto, los seres humanos somos seres humanos. La palabra de Dios es inspirada por Dios, por eso es inequívoca e inerrante. Pero los seres humanos nos equivocamos desde el comienzo de la cristiandad. Pero ¿quiénes escribieron la Biblia, querido? Escribieron marciano la Biblia. ¿Quiénes escribieron la Biblia? La escribieron marcianos. ¿Quiénes la escribieron? La escribieron hombres santos. Seres humanos. Seres humanos. Bien, seres humanos, pero son seres humanos. Pero son seres humanos. Que un papa por inspiración divina va a sacar un cadáver para juzgarlo. Eso es inspiración. Pero querido, escúchame una cosa. ¿Son seres humanos, sí o no? ¿No son seres humanos? Está muy equivocado. Pero querido, ¿son seres humanos los autores de la Biblia, sí o no? Por supuesto, pero la Biblia. Bien, ¿por qué que creemos? ¿Por qué? Escribieron siendo inspirados. Bien. La razón por la que la Biblia es inerrante es porque hubo hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien, ¿y por qué el Espíritu Santo no puede seguir asistiendo a hombres como vos y yo para no caer en el error? ¿Por qué no puede ocurrir eso? Le contesto con la Biblia. Me preguntó, le contesto con la Biblia. Ok. Dale. Le pregunto, ¿el apóstol Pedro estaba guiado por el Espíritu Santo? Después de cuando escribió las escrituras, sí, claro que sí, estaba siendo inspirado. Ajá, pero según usted, el hombre puede seguir siendo asistido por el Espíritu Santo para que no sea errante. En ocasiones sí. Ok, entonces, mire lo que sucede en este caso. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 13. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer con los gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por la hipocresía. Entonces, Santiago es el Papa, según la creencia católica, Pedro, ¿verdad? Sí, fue hipócrita, es cierto, fue hipócrita. Ajá. No es eso. Pero no dice la Biblia, pero acaba de decir la Biblia, la hipocresía. Pero escucha, volví a leer el texto. Lee el texto. Ajá, fue hipócrita. Ajá, pero ¿qué tiene que ver la infalibilidad con la hipocresía, hermano? Es muy claro, porque no es infalible, porque se puede equivocar, Santiago. Pero escúchame una cosa, escucha, querido, escucha. No, permítame ahora terminar. ¿Pero qué tiene que ver la infalibilidad con la hipocresía? Mucho que ver. ¿Qué es la infalibilidad? ¿Qué es la infalibilidad? Escúcheme, es el Papa. Y según él está siendo asistido. Querido, escucha. Santiago. Mira, con todo respeto, querido, mira, te tengo que decir algo. Una cosa es la ignorancia, otra cosa es la obstinación. Me parece que estás siendo muy obstinado. Reitero, ¿qué tiene que ver la infalibilidad con la hipocresía? Le contesto, pero por favor. Me deja hablar. Si me respondes lo que te pregunto, te dejo hablar. Yo le contesto si me deja hablar. Bien. Si me respondes lo que es en el tema, te dejo hablar, dale. Ok, en el tema. Santiago acabó de decir que el Espíritu Santo podía asistir a la persona, ¿sí? ¿Sí o no, Santiago lo dijo? Exacto, sí, en cuestiones de doctrina sí.
Ok, que lo podía asistir para que éste no se equivocara. Exacto. Sin embargo, yo le estoy mostrando un texto en que el Papa de la Iglesia Católica para el catolicismo romano, asistido por el Espíritu Santo, se equivocó, fue hipócrita. No, pero querido, mira, yo te voy a explicar algo. Capaz que vos no sabés el significado de la palabra hipocresía. ¿Qué es ser hipócrita? Escúchame, ¿qué es ser hipócrita? Mire, Santiago, si no lo quiere aceptar... No, pará. Definime qué es hipocresía. Vamos Pero, a ser serios, no vamos a ¿sabés lo llegar que a- pasa? ¿Sabés lo que pasa? Es que si vos intentás responder esta pregunta, te pegás un tiro en el pie. ¿Qué es la hipocresía, hermano? A ver, vamos a... ¿Quiere una definición? No, quiero saber qué es lo que pensás. ¿Qué es para vos hipocresía? Le voy a dar una definición. Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se sienten o se experimentan. Bien, fingimiento, querido. No estaba equivocado, genio. Estaba actuando hipócritamente, estaba fingiendo. Conociendo la verdad, estaba haciendo algo que estaba mal. No estaba equivocado, estaba actuando hipócritamente porque sabía cuál era la verdad, querido. La infalibilidad no tiene nada que ver con la hipocresía, genio. Yo de verdad no te entiendo, querido hermano. Yo no entiendo si no me estás entendiendo o si la obstinación es tan fuerte que no me querés entender, querido. De verdad, con todo respeto te lo digo. ¿Qué tiene que ver infalibilidad? No, pero no es ad hominem. Es una descripción, pero no es una falta de respeto. Te estoy describiendo respetuosamente. Yo no sé. decirle también que usted está obstinado en su argumento y yo no estoy diciéndole eso. Pero te estoy mostrando que hipocresía no es un equivalente a infalibilidad, genio. No tiene nada que ver una cosa con la otra, campeón. Infalibilidad es que no se equivoca. Bien, ¿y qué es hipocresía? Ajá, que es inerrante. Yo le pregunto, ¿se estaba equivocando Pedro en su manera de actuar, sí o no? Pero infalibilidad no es... Pero querido, infalibilidad no es impecabilidad. Pero, genio, mira, necesito que escuches, campeón, necesito que escuches lo que es la fe católica. Infalibilidad no es impecabilidad. Cuando se dice que alguien es infalible, no quiere decir que ese alguien es imposible que caiga en pecado. En hipocresía. La hipocresía es pecado porque es un error moral. No tiene nada que ver con la infalibilidad, campeón. Entendelo, genio. Porque si no, con todo el respeto te digo, yo no sé si es ignorancia o es obstinación. Y me inclino por la segunda. No creo que seas ignorante. Creo sí que sos obstinado, hermano. Porque no estás dándote cuenta de lo obvio, genio. ¿O no te querés dar cuenta? Mire, está muy bonita la manera en que lo está diciendo, pero recuerde que usted estaba hablando antes de eso, que la iglesia podía seguir siendo asistida por el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que es asistida, voy a tomar sus palabras. Usted dijo, la iglesia puede seguir siendo asistida, así como asistió a los escritores bíblicos, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Y yo le dije, le coloqué un ejemplo bíblico de alguien que es el Papa de la Iglesia Católica para los católicos, que pudo haber estado asistido, pero que se equivocó. Moralmente, por supuesto. Bien. ¿En qué momento dije que el Papa nunca podía caer en pecado? ¿En qué momento yo dije que el Papa nunca podía caer en pecado, querido? Yo estoy diciendo eso. Sí, porque cuando estás hablando de un error moral es pecado, hipocresía es pecado por la transgresión moral. La hipocresía es transgresión moral, es pecado, genio. ¿En qué momento yo te dije que el Papa no puede caer en pecado? ¿En qué momento lo dije? ¿En qué momento lo dice la Iglesia Católica, querido? A ver, Santiago, mire, acá es un tema doctrinal. Voy a ir a la cita, mire, para que vea que es un tema doctrinal, no es moral, dice. Es hipocresía, lo acabas de leer. Escúcheme. Querido, me tengo que despedir. Te mando un fuerte abrazo, genio. Ok. Dios te rebendiga. Chau.